taller educativo es un sistema educativo alternativo mediante el cual se puede enseñar con una manera de intervención conjunta de alumnos y profesor. Está muy utilizado este término, pero es errónea en muchas de las definiciones, de manera que, por ejemplo, no es un taller educativo aquel donde se da una conferencia y luego hay un espacio para preguntas. Eso no es un taller. Tampoco es un taller un espacio donde luego de una conferencia se desarrollan juegos y dinámicas para los estudiantes. O sea, tampoco es el taller. A continuación veremos cuáles son las propiedades que le hacen distinto ese tipo de práctica educativa. Y realmente diremos que primero es una experiencia que sirve para instrumentar un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. El taller es un evento pedagógico orientado a la acción práctica. O sea, es una experiencia educativa en la que se produce o se transforma algo. Una condición esencial de taller es que exista una pregunta por responder, un problema por resolver. 2. En el taller, la práctica y la teoría son dos polos en permanente y mutua relación. El énfasis que tiene el taller en la acción práctica no significa un abandono de la teoría, no, absolutamente. Lo que sucede es que el taller se invierte en la educación tradicional de teoría y práctica. El centro de gravedad del taller está en la dimensión de lo práctico. El taller conecta el conocimiento con la experiencia. El taller es una forma de trabajo pedagógico que ayuda a salvar la distancia que usualmente ha existido entre el conocimiento científico y las prácticas de vida real. Los productos o transformaciones que se dan en el taller resultan de un trabajo cooperativo. Y hablando, podríamos hacer una analogía entre lo que es el taller educativo con el taller de arte. Por ejemplo, escogeremos el de cerámica, y así diremos que el taller de cerámica, por ejemplo, tiene por fin el producir una pieza, el transformar una materia prima en un objeto que solo quien la está elaborando sabe cómo va a resultar y lo tiene en su mente. La búsqueda de la forma del objeto constituye el proyecto de cada uno, de cada artista, cada artesano, y requiere de conocimientos, habilidades y estrategias. Diríamos que el taller no es en sí el espacio físico, tampoco es la actividad individual, sino que el taller más bien es el grupo que colabora bajo la mirada del maestro, que conoce del oficio y que guía el trabajo, ¿no? Hace preguntas con respecto al hacer y al saber. Y luego tienen el producto final, y nunca absolutamente el profesor es un reemplazo del ceramista, un reemplazo del estudiante. Él no puede hacer el producto, él es quien conduce este producto. El taller renacentista, podríamos decir, según un autor, Maturana, Humberto Maturana, que él encuentra un símil entre lo que son los talleres educativos y le da un toque de taller renacentista. Este es basado en la experiencia en la cual el profesor tenía sus aprendices y hacía preguntas, hacía respuestas, hacía una vivencia del espacio físico, de prácticas, y al final de esa práctica se recogía en un sistema, ¿no es cierto?, en una estructura sistémica, toda la experiencia, y de esa manera se encontraban con el conocimiento. Fundamentación pedagógica del taller. Presupone la existencia en el estudiante de esquemas mentales previos, a partir de los cuales él va construyendo el nuevo conocimiento, y su papel es absolutamente activo. Las actividades y ejercicios, en lugar de reproducir información verbal, como antes en la forma de educar, ¿no es cierto?, cognitiva, da un giro aquí y más bien se busca estimular el pensamiento, y se apoya en trabajos como son videos, la prensa, juegos, el internet, etc., y con eso se construye el conocimiento.
El profesor en este caso es un mediador, o sea, tampoco es un sustituto, y participa del proceso educativo y no como mero espectador, sino que participa de hecho como conductor, coordinador, guía en el proceso de construir el conocimiento, en el cual el alumno y el profesor tienen un papel activo. ¿Cómo armamos un taller? ¿Cuál sería la manera de armar un taller? Y algunas pistas podemos encontrar al respecto. O sea, número uno, hay que identificar un proyecto o problema relacionado con la teoría estudiada o por estudiar. La selección del problema debe hacerse no solo con base en su pertinencia desde el punto de vista académico, sino de su relación con la vida real, los intereses y experiencias de los estudiantes. Diseñar actividades que inviten a los estudiantes a pensar y proponer soluciones al problema individualmente o a sustentarlas, a defenderlas, a discutirlas en grupos pequeños con base en los conocimientos que van adquiriendo sobre el problema. Tercero, utilizar distintos métodos para que los estudiantes registren su trabajo por escrito o de otra forma. Puede ser una memoria del proceso, es importante tener una memoria del proceso para poderlas compartir más fácilmente con sus compañeros. Eso es importante. Una cuarta es prever formas de sistematizar los resultados del trabajo de grupos. Esto es muy importante porque la sistematización es una de las condiciones más importantes para garantizar los buenos resultados de un taller y una de las más difíciles de cumplir. Es la falta de un proceso de sistematización organizado la responsable de que muchos talleres se queden en el puro activismo. 5. Preservar en el taller espacios para que, a partir del trabajo de los estudiantes, el profesor pueda hacer un análisis de dichas soluciones. O sea, aclarar, profundizar en algún concepto o referirse a los conceptos teóricos estudiados o por estudiar. Recordar la mutua interacción que debe darse en el taller entre teoría y práctica. Sexto, se debe programar y conseguir o desarrollar los materiales y medios que van a requerirse para el desarrollo del taller. Los materiales didácticos convencionales está bien utilizarlos, pero conviene también de otro tipo de experiencias, como son, por ejemplo, los periódicos, revistas, videos, casos de la vida real. Una persona realiza un trabajo profesional relacionado con el problema, etc. Cada día hay en la televisión más programas y debates que tienen relación con la ciencia, la salud, la tecnología y los problemas ecológicos. 7. Otra pista para realizar un taller educativo sería hacer una estricta planeación de los tiempos para cada actividad. Esto es importante porque al final del taller debe quedar claro cuál fue el objetivo y cumplir una fase del conocimiento, de manera que la expectativa del estudiante no se quede en el aire, sino que al cumplirse un ciclo en cada sesión se pueda tener un producto. 8. Dejar un tiempo para las conclusiones al final del taller. Uno de los problemas más frecuentes en el trabajo con los talleres consiste en terminar abruptamente el taller. Y cuando esto sucede, esto agota y desconcierta a los estudiantes. De manera que los tiempos deben ser bien calculados y deben manejarse con mucha disciplina para poder tener al final las conclusiones, que es muy importante en el trabajo de un taller educativo. 9. De cada taller debería dejarse un producto escrito que dé cuenta de las partes más importantes del proceso y absolutamente de las conclusiones. Se puede encargar esto a uno o dos estudiantes para que elaboren este documento que va a ser como base para el siguiente documento. Y 10. En la organización del taller se debe procurar que este no solo sea una experiencia muy sólida desde el punto de vista académico, sino que su resultado sea ameno y propicie un clima
de trabajo conjunto y de compañerismo. Serán las leyes de la naturaleza las que dictaminaron esta particular forma de asociación de las especies cooperativas y haciéndolas dependientes unas de otras. Será una especie de taller educativo en un juego que la naturaleza nos brinda como ejemplo. ¿Serán estas especies capaces de enseñarnos mucho más sobre el taller educativo?